En nuestra pasada reunión comenzamos un tema que se llamaba la vida abundante, o que se llama la vida abundante, y utilizamos dos textos básicamente, Filipenses 1.6 y el Salmo 138.8, para hablar de que Dios empezó una obra en nosotros y la va a continuar y la va a terminar. Ese par de versículos hablan de eso mismo. Y decíamos que muchos de los cristianos vivimos vidas solamente basadas en que somos salvos, pero pensamos que no hay nada más allá, pero en realidad el propósito de Dios es que tengamos no solamente salvación, sino vida eterna, y vida eterna habla de una vida abundante, no una vida aburrida, no una vida con caras largas, aunque seamos salvos, y eso estuvimos hablando. Y decíamos que esa vida que Dios quiere que se desarrolle y manifieste, ¿dónde está? Pues está en nosotros. En el momento que recibimos a Cristo, está en nuestro espíritu. Esa vida está sentada en nuestro espíritu y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje que leímos el domingo pasado para continuar a partir de allí, que es Primera de Tesalonicenses 5.23. Primera de Tesalonicenses 5.23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que este texto nos afirma, lo comentábamos, es que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia habla primero de espíritu. Primeramente somos espíritu. La verdad es que somos primeramente seres espirituales. El hombre es un ser espiritual. Y la vida espiritual, la vida de Dios, se posa en el espíritu del hombre. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo correcto? Que esa vida de Dios que se posa en nuestro espíritu trascienda a nuestro alma, y por el alma y del alma trascienda al cuerpo, y que todo nuestro ser sea irradiado por la vida de Dios. Sin embargo, hablábamos de que a veces nos damos cuenta que esto no funciona en la práctica, que esa vida que hay en nuestro espíritu no se manifiesta en nuestra alma y mucho menos en nuestro propio cuerpo. Y nos preguntábamos, ¿cómo nos damos cuenta de que no se manifiesta? Bien, o sea, nos damos cuenta, y ahí continuamos con el tema, cuando percibimos que en nosotros reina más el cuerpo y el alma que el espíritu. Ahora, ¿cuándo reina más el cuerpo, por ejemplo? Bueno, cuando vivimos solo por los sentidos, que obviamente están ubicados en nuestro cuerpo. Cuando solo vivimos de lo que es la vista, el tacto, de lo que podemos ver o gustar. Algunos dicen, si yo no veo, no creo. Los que están viviendo solo el cuerpo, porque eso dicen los que están viviendo el cuerpo, ¿no es verdad? A otros nos gusta tener todas las situaciones controladas y no las soltamos, no permitimos soltarla porque tememos que algo suceda, que queremos tener todo agarrado. Entonces lo que estamos haciendo es vivir solo de lo que sentimos, de nuestros sentidos. Vivimos, por decirlo de alguna manera, el calorcito, y decimos, ay hermano, esos primeros días que yo conocí al Señor, yo sentí unos calores. Ahora no sé qué pasó. Cada vez que yo hablaba, o que Dios me hablaba, más bien, yo sudaba. Y ahora, es decir, estoy viviendo de los sentires. Pero la verdad, ¿qué tal que Dios actuara así en la vida del hombre? A punta de calores o de fríos. Todos viviríamos hablando, ¿dónde te dio calor, hermano? No, la vida cristiana no es un asunto de calores o fríos. Eso solo se ocupa de los sentidos. La vida de Dios, perdón, es algo más profundo, pero muchos pretendemos vivir solamente de lo que sentimos. Ay, hermano, ese primer día en el Señor, qué calor, pero llega un día en que los calores como que desaparecen, porque la vida de Dios no está dándome calor. Otros dicen, ay, cuando venía la presencia de Dios, yo sentía un peso aquí, y yo sabía que Dios estaba ahí. Pero mi hermano, debemos recordar algo. Recuerda que Dios no ha hecho nada en ti, sino que Dios ha hecho todo en Cristo, para que tú no vivas de tus sentires, sino para que vivas en fe, creyendo que todo está en Cristo. Si se trata de calorcitos y fríos, de eso sí que supo el Señor Jesús en la cruz. Pero nosotros no debemos vivir de eso, porque todo lo que Dios hizo por el hombre, lo hizo en Cristo, no en nosotros. Ahora, que a veces se presentan esas manifestaciones, es verdad, pero el punto es, no vivamos de ellas. Lo más lógico es que cuando el Espíritu Santo viene
al cuerpo humano, particularmente la primera vez, el cuerpo reacciona. Finalmente es el Espíritu de Dios. Pero no es algo para que cada vez que venga, uy, frío, el Espíritu está bravo, caliente, el Espíritu está contento, por decir algo, ¿no? No, pero la verdad es que muchos entonces vivimos por las manifestaciones del cuerpo, por los sentidos. Esta es una manera como se vive del cuerpo. ¿De qué otra manera podríamos decir que se vive del cuerpo? Bueno, cuando reina nuestro sentir, en el sentido de nuestros miembros. ¿Qué es lo que se ve en el mundo? Pues se ve ese desenfreno sexual impresionante. ¿Y por qué? Porque el cuerpo está por encima del alma y del espíritu. Y qué tremendos problemas ha traído esto a la humanidad. La vida de Dios no colma esa parte de la gente en el mundo. Como la vida de Dios no colma esa parte, por eso vemos que del cuerpo se ha hecho todo lo que se ha hecho. Y para ello basta mirar en los medios o eventos de modas de hoy en día, o aún en la calle la forma de vestirse y peinarse. A veces es sencillamente ridícula y va en contra de todo lo natural. ¿Por qué? Porque el espíritu no está reinando en el cuerpo. El cuerpo está reinando sobre todo el ser. ¿Qué es vivir de ese cuerpo? Bueno, cuando esos deseos de los sentidos están por encima incluso de la dignidad que Dios ha puesto en el hombre. Están por encima de eso. Se vive solo de que yo sentí y yo me dejé llevar, un desenfreno completo en el aspecto sexual. Eso es vivir solo del cuerpo. Pues al fin y al cabo son las sensaciones propias del cuerpo. Ahora, ¿estoy diciendo que son malas? No, no lo son, son propias del hombre. Pero deben ser canalizadas en el propósito de Dios. Son preciosas y hermosas en el tiempo y en el lugar de Dios. Pero se han convertido en lo más bajo dentro del mundo. Pues ese es el área justamente que Satanás ha atacado más. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios al hombre? Fructificad y multiplicaos. Y eso, pues la única manera de hacer eso es a través de relaciones sexuales. Pero Satanás lo ha pervertido. Y ahora todo el mundo fructifica y se multiplica, pero como les da la gana. ¿Sí o no? Y tal vez Satanás les susurre, están cumpliendo el primer mandamiento de Dios. Bueno, es un mal chiste. No regla la vida de Dios. Que así se puede vivir en el cuerpo. Pero miremos algo que aunque no podemos ver en el mundo, se ve ya más en los cristianos. ¿Cómo se manifiesta que la vida de Dios no está fluyendo del espíritu al alma y al cuerpo? Bueno, de otra manera, cuando el alma, que es la segunda parte de las partes del hombre, también está por encima de la manifestación del espíritu. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, el alma se compone de mente, voluntad y emociones. ¿Y cómo se manifiesta entonces que el alma está por encima del espíritu? Tomemos por ejemplo la mente. Cuando mi intelecto está por encima de cualquier revelación de Dios. ¿A usted no les ha pasado que se encuentran con gente que quiere meter todo aquí en la mente? Lo de fe les es imposible, porque la fe trasciende las cosas del intelecto. La fe trasciende las cosas de la misma carne y del cuerpo. Entonces solo vive de lo que puede llenar su cabeza. Y de la palabra que dice, haciéndose necios en su mente, ignoraron a Dios. Repito, haciéndose necios en su mente, ignoraron a Dios. Gente que solo alimenta su mente y cree que con eso pueden vivir y resolver todas las situaciones de su vida. Y su vida solo se basa en lo que tienen en su intelecto, en lo que saben. Ahora, ¿será que lo que yo sé puede determinar lo que es mi vida interior delante de Dios? Yo lo dudo mucho. Y la palabra también lo dice. Alguien ha dicho que los sabios son confundidos en su propia sabiduría. En ese sentido, en que ellos toman un sorbo de la copa de la ciencia, se envanecen y niegan a Dios. Pero también alguien dijo, si esos que toman de la copa de la ciencia la tomaran totalmente, completamente,
y vieran en el fondo, se encontrarían a Dios. Porque ese es el hombre. Con cualquier cosita que sabe se envanece y cree que sabe más que todo lo demás. Y de las cosas de Dios dice, esa es gente religiosa, fanáticos. Hay que ser cultos e intelectuales. Esa es la verdadera vida. Ahora, yo no estoy diciendo que no podamos ser cultos e intelectuales. Seámoslos, pero canalizados hacia la vida de Dios. Hasta aquí hemos visto algunas cosas en cuanto al cuerpo reinando. Pero ¿cómo se manifiesta esto en las emociones? ¿No se han encontrado ustedes gente que solo vive el arrebato del momento? Es decir, puede que vayan en contra de todo lo establecido, pero ellos en ese momento están sintiendo lo que están sintiendo y ahí sí todo lo demás no vale nada. Esto es lo que estoy sintiendo y esto es lo que vale. Y pueden ir por encima de cualquier circunstancia, aún sufriendo ellos mismos a causa de sus emociones, y siguen fundamentados en sus emociones, y por supuesto no dejan actuar al espíritu. No permite que el espíritu actúe. Yo estoy hablando de cristianos ahora. Son cristianos que no dejan fluir la vida de Dios, sino que sus emociones están por encima de la vida de Dios. Ante cualquier circunstancia adversa, dan la cabida más a lo que siente que a la realidad de Dios en su vida. Entonces, por esa razón, no se puede manifestar lo que Dios quiere en ese momento. Son conscientes de que lo que están haciendo está mal hecho, pero no pueden variar la circunstancia. Viven de lo que en ese momento están sintiendo, son conscientes que les hace daño, que no van para ningún lado, pero no pueden ir más allá. No están dejando vivir la vida abundante de Dios. Prima más su emoción que lo que es la vida de Dios. ¿Por qué? Porque su alma está antes o por encima del espíritu. Ahora, ¿cuánto no se presenta también esto en la voluntad? Yo creo que es donde más se presenta, y también lamentablemente en los cristianos. Determinamos algo y ya sabiendo de que no es la voluntad de Dios, seguimos empeñados en eso, y sabiendo que no nos va a llevar a nada bueno, seguimos por ahí, y lo mismo, eso no deja vivir la vida abundante, la frena. Entonces la vida abundante que está en el espíritu no tiene acceso a nuestra alma compuesta por emociones, mente y voluntad, y no tiene acceso a nuestro cuerpo. Es decir, está en nosotros dentro, pero no fluye. Ahora, el propósito de Dios, obviamente, como ya lo dijimos el domingo pasado, es que esa vida abundante que está en el espíritu, pueda trascender a nuestras emociones, pueda trascender a nuestra mente, pueda trascender a nuestra voluntad y pueda trascender aún a nuestro cuerpo. ¿Cuál sería el resultado de que esta vida abundante trascienda a nuestra alma y a nuestro cuerpo también? Bueno, que esta vida abundante va a ser mostrada, y quienes no le conocen, van a poder ver la gloria de Dios, y aún los que le conocen, los cristianos, van a poder ver la gloria de Dios. ¿Cómo se ve la gloria de Dios en la vida abundante que trasciende al cuerpo? Bueno, cuando la persona irradia la alegría y el gozo de Dios en su vida. Alguien escuchó un comentario cristiano alguna vez, que es muy interesante, acerca de que hay un grupo de músculos en la cara que a causa del pecado no se mueven. Pero en el momento en que las personas se convierten a Cristo, a causa de que la sangre de Cristo quita la culpabilidad, se mueven nuevamente en nosotros. Y por eso es que, aunque no lo crean, el rostro del cristiano se hermosea. Porque hay unos músculos que vuelven a funcionar como deben hacerlo. En la gente del mundo, a causa del pecado, esos músculos están rígidos. Han perdido su movilidad por el peso que hay en sus corazones. Pero en nosotros los cristianos se vuelven a mover. Hay una palabra que le da sentido a todo esto que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿A dónde voy? Bueno, esta primera obra se estanca en la vida de muchos cristianos y su rostro vuelve a la misma dureza del comienzo. Pero si dejamos vivir la vida abundante, tenemos la certeza de que esa vida se va a manifestar y nuestro rostro va a reflejar gozo independientemente de las circunstancias. ¿Saben una cosa más?
la vida abundante nos va a evitar la enfermedad. Se dice que el 95% de las enfermedades tienen su origen en lo psíquico. No es que sean enfermedades en sí mismas, sino que vienen de estados del alma. Y nosotros como cristianos sabemos que todo estado del alma también depende de lo que hay donde en el espíritu. Entonces la vida abundante debe manifestarse en eso también, que podamos irradiar el gozo de Dios. Que si decimos que somos cristianos, la vida abundante se muestre y aún nuestro rostro y todo nuestro ser lo pueda expresar, manifestar. ¿Cómo es la vida abundante en el alma? Bueno, la vida abundante en el alma es que a pesar de nosotros podamos también siempre permanecer en el gozo del Señor, aunque haya circunstancias adversas. Que en ningún momento las circunstancias adversas nos vayan a desencajar. Fácilmente nos podemos dar cuenta cuando la vida abundante no está fluyendo en nosotros. Y es cuando nos damos cuenta que ante cualquier circunstancia adversa o difícil, se nos pone al frente, inmediatamente cambiamos. Y eso se nota, es fácilmente perceptible. Pero la vida abundante es capaz de pasar por encima de cualquier circunstancia. Si la vida abundante dependiera de las circunstancias, pobre la vida abundante. Porque las circunstancias siempre tendrán algo de positivo y algo de negativo, ¿verdad? Pero la vida abundante tiene su base en Dios, y Dios está por encima de cualquier circunstancia. Pero nos damos cuenta que esa vida abundante a veces no fluye en nosotros cuando cualquier cosa adversa a nuestra voluntad, o a lo que pensamos, o a lo que sentimos, cambia nuestra manera y nuestra forma de ser. La vida abundante debe estar por encima de esto. Cualquier circunstancia debe ser llevada abajo. Por ejemplo, si yo tengo un problema con este hermano, no va a repercutir en el trato con el otro, con él. A muchos de nosotros nos sucede esto. Nos ocurre algo adverso y tengas el que se ponga adelante. En ese momento nadie puede ponerse adelante porque lleva. ¿Qué vida hay allí? Ninguna. ¿Dónde está la vida abundante? Si eso es lo que en el mundo se hace, si eso es lo normal. ¿No lo vivimos a veces en nuestros trabajos, oficinas, colegios, etcétera? ¡Cuidado! Hoy no le hablen a él porque se levantó por el lado equivocado. Pero los cristianos en esa vida abundante debemos sobreponernos a todo eso. Circunstancias abajo. La vida de Dios trasciende. Ahora, ¿eso quiere decir que el problema se va, se desaparece? No, está ahí. Pero entonces yo estoy por encima de él. Ahí está, no es que nos volvamos ahora irreales. Porque a veces creen que los cristianos nos volvemos idealistas. No, siguen los problemas. Pero ahora el problema no me va a determinar a mí. Yo voy a estar sobre el problema. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy poderosa. Porque Dios está conmigo. Esta es la voluntad de Dios. No que llevamos vidas estancadas. Siempre Dios nos quiere llevar más adelante. Como lo he dicho antes, el propósito de Dios antes no es tenernos sentados toda la vida. Los domingos de los miércoles, si había reuniones los miércoles cuando se podía. O en este tiempo en las reuniones virtuales. Pero eso no es. Porque lo que estamos haciendo aquí y ahora es preparándonos para el gran mover de Dios. Y este mover de Dios solo se va a mover con su vida en nosotros. Y su vida en nosotros implica no nuestra vida, sino su vida. No nuestra vida, sino su vida, la vida de Dios. Nuestra vida no, su vida sí. Ahora, vamos a empezar a mirar por qué esta vida se estanca. Es una vida que está allí para fluir y no se puede ver realizada en nosotros. Hay muchas razones para esto, o hay varias, que nos impiden vivir esa vida de Dios, o podríamos decir que son como compuertas que impiden este fluir, compuertas cerradas. ¿Cuál es la primera compuerta que impide el fluir de la vida de Dios? La desobediencia. Hablamos de esta primero, porque es la primera que encontramos en la Biblia, la primera. Dios tenía un propósito muy definido en la creación. Creó a Adán y a Eva, y no se limitó a crearlos, sino que además les dio toda la tierra y su contenido para que
rigiesen sobre ella y lo disfrutasen. Pero el propósito de Dios se estancó, llegó hasta determinado punto y no pudo realizarse en plenitud, debido a la desobediencia de Adán y Eva. Veamos dos textos. Génesis 2, 16 y 17 primero. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el otro texto es Génesis 3, 1 al 6. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces nos damos cuenta claramente aquí que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. Bueno, siempre surge la pregunta: ¿y para qué Dios los puso? ¿Para qué Dios puso ese árbol ahí en el huerto si sabían que iban a comer de él? ¿Será que eso eran ganas del Señor de ponerles una trampita? Porque ¿a quién no le dan ganas de comer? Siempre se ha visto este árbol como un tropezadero. Y el hombre, con tal de no reconocer su desobediencia, siempre ha tratado de encontrar en Dios la culpa de todo eso. Por eso la pregunta anterior: ¿para qué Dios puso? Bueno, vamos a tratar de clarificar eso. El propósito de Dios al colocar este árbol no era ponerle un tropezadero a ellos, sino que era darle la oportunidad a Adán y Eva para que en esa libre voluntad que les había dado, ellos escogieran obedecer a Dios. Bueno, sería muy triste que el hombre que Dios hubiera hecho al hombre como un robot, que no tuviera libre voluntad, que el hombre hiciese todo para Dios porque estaba programado para hacerlo así. No creo que esta sea la creación de Dios. Esto es algo mucho más sublime. Eres tú y yo, hechos por Dios con libre voluntad. Y ese árbol puesto allí en el huerto era la oportunidad para que Adán y Eva decidieran poner en línea su voluntad con la voluntad de Dios, y no ningún tropezadero. Era una manera de engrandecer la voluntad del hombre, que la voluntad del hombre pudiera estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque se trata de algo majestuoso y glorioso, el hecho de que la voluntad de la criatura creada pudiera estar de acuerdo con la voluntad de quien lo creó. Y sin embargo, vemos que esto no se dio así. Que Adán y Eva desobedecieron, que ellos no tuvieron en cuenta lo que Dios les dijo. Entonces vamos a darnos cuenta que esto nos lleva a descubrir algo más profundo. Que detrás de la desobediencia había algo más, que es realmente lo que engendra la desobediencia, o una de las causas de la desobediencia, o de los orígenes, y es la incredulidad. Así que escúchame, una primera raíz o causa de la desobediencia es la incredulidad. Escucha esta frase: la incredulidad siempre engendra la desobediencia. La incredulidad siempre engendra la desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, Dios dio su voz y su palabra, se las habló claramente a Adán y Eva. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Escucharon otra voz, la voz de Satanás, y se encontraron entre dos voces: lo que había dicho Dios y lo que ahora dice Satanás. Si ellos realmente le hubieran creído a Dios, no acceden a la voz de Satanás, no ceden a la voz de Satanás, pero como ellos no creyeron realmente a Dios, cedieron a la voz de Satanás. ¿Se dan cuenta de lo que es la incredulidad? Como no creyeron, desobedecieron. Si ellos hubiesen creído a la voz de Dios, obedecen a Dios. Pero no creyeron lo que Dios les dijo, y fue más importante para ellos lo que Satanás les estaba diciendo. Prefirieron creer a Satanás, desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Eso fue lo que sucedió en resumidas cuentas. La pregunta para nosotros es: ¿qué voz obedezco yo? Porque en la medida en que yo pueda obedecer la voz de Dios, en esa medida va a ser mi vida. Si yo escucho la voz de Dios, o la escucho y no la creo,
eso va a engendrar en mí desobediencia, y la desobediencia va a detener en mí el propósito de Dios, el flujo de vida abundante que Él quiere. Dios siempre va a querer o querrá que el hombre crea su palabra. Miremos lo que dice más adelante en Génesis 3:8. Dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. ¿Era acaso desconocida la voz de Dios para Adán y Eva? No les era desconocida para nada. A tal punto no les era desconocida que, como dice la palabra, al oír la voz de Dios que se paseaba en el huerto, tuvieron temor y se escondieron. Ellos conocían la voz de Dios, mas no la creyeron. Nosotros algunos podríamos pensar o argumentar el no conocer la voz de Dios, y tal vez tener alguna disculpa delante de Él para decir: es que yo sé que todos hablan de que oyen a Dios, pero yo no lo conozco. Mira, la voz de Dios se pasea en medio de los suyos. La voz de Dios, de la misma manera que se paseaba en el huerto, se pasea ahora en su iglesia, que es donde está su propósito. ¿Qué hijo no conoce la voz de su padre? ¿Cuál de nosotros no reconoce la voz cuando su padre le habla? El hermano Arturo decía algo interesante: solo no conozco la voz de mi padre cuando no la quiero obedecer. ¿Qué frase? Solo no conozco la voz de mi padre cuando no la quiero obedecer. Pero la voz de Dios es la que determina el propósito de Dios. Y este propósito se va a realizar en la medida en que yo crea la voz de Dios y obedezca la voz de Dios. Pero si mi caso es de desobediencia, puedo ir entonces más a la raíz. Si yo desobedecí en un punto y ahora está estancada mi vida y se estancó el propósito de Dios, tal vez fue porque no le creí a Dios en algo, y si no le creí a Dios es porque escuché otra voz. ¿Cuáles son las voces que existen, mis hermanos? Bueno, la voz de Dios, la voz de Satanás, la voz mía y la de ustedes. Dios siempre usa su voz o usa la voz de mis hermanos para traer su mensaje, o aún usa mi voz para traer su mensaje. ¿A qué voz le estoy escuchando? Porque la voz de Dios siempre va a tener como receptáculo el espíritu del hombre. Pero si tú estás acostumbrado a vivir solo en la dimensión del alma, vas a estar muy susceptible a solo oír tu voz o la de tus hermanos, pero la voz natural de tus hermanos. Y por eso a veces te encuentras: bueno, yo no sé qué hacer. Yo pienso esto, pero mi hermano me dice aquello. Pero hermano, la Biblia dice aquello. Sí, pero no sé, yo no puedo comprenderlo mucho. Porque no hemos dejado fluir esa vida que está en el Espíritu, que es a donde llega la voz de Dios. Repito, la voz de Dios siempre llega al espíritu del hombre para que esta voz esté por encima de cualquier circunstancia. Si yo recibo la voz de Dios en mi espíritu, voy a poder recibirla y va a estar por encima de todas las cosas. Mas si solamente dejo que penetre mi alma, esa voz de Dios la voy a someter a las circunstancias. Parece ser que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, pero no dejaron que penetrara hasta su espíritu. Vieron el árbol del conocimiento del bien y del mal con los ojos del alma y los sentidos, como lo expresa la palabra en Génesis 3, después de oír la voz de Satanás. Mira lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis amados, ¿cuántas cosas hay que vemos agradables a nuestros sentidos? Pero que la voz de Dios por su palabra nos dice que no le agradan a Él. La voz de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es siempre nuestra guía, la guía de nuestras vidas. Y si no creo ni obedezco a la voz de Dios, voy a darme cuenta, me voy a encontrar estancado. Me voy a dar cuenta que mi vida espiritual solo llega hasta un punto, hasta una parte. Si ese es tu caso, que tu vida está estancada, y te hablo directamente, y no has pasado de ahí, piensa: ¿has escuchado la voz de Dios? Sí, la he escuchado. ¿Has creído la voz de Dios? Sí, yo la he creído. ¿Has obedecido la voz de Dios? Yo no sé. La voz de Dios es la que traza el camino. La palabra de Dios es la que me alumbra el sendero. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros,
está en la palabra de Dios. Lo ha expresado siempre a través de su palabra. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo existe por la palabra. Todo subsiste porque la palabra de Dios permanece. Y todo puede pasar menos la palabra de Dios. El día que la palabra de Dios pase, todas las cosas se vendrían abajo entonces. La palabra de Dios permanece. Y esto es así. Su guía permanece. Su propósito permanece. Siempre debemos tener clara la palabra de Dios y la voz de Dios para nuestra vida. Si tu vida está estancada, si tu vida está parada, piensa entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? Bueno, quiero que leamos para terminar el Salmo 119, versículo 5. Veamos este pasaje. Salmo 119, 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No solamente nos dice que alumbra el paso a dar, sino que también me muestra el sendero por donde he de ir. Entonces, la palabra de Dios alumbra el momento y también alumbra o da guía para el propósito de Dios hacia adelante. Pero si esa palabra no está alumbrando, por supuesto que el sendero tampoco está a la vista. Y si el sendero está oscuro, ¿quién va a poder caminar por un sendero oscuro? Entonces, si solamente la palabra de Dios está alumbrando acá, lo cercano, y no me alumbra el sendero, ¿a dónde voy a ir? La palabra de Dios alumbra mi camino, alumbra mi vida, pero lo hace cuando yo la crea y la obedezca. Y si viene la palabra de Dios a tu vida y la desobedeces, escúchame, es porque no la has creído. Y si no la has creído, es porque o has escuchado otra voz o crees que tu voz es más importante que la voz de Dios. A menudo sucede eso así. Mucho. Viene la palabra de Dios y si no la creo, debe ser porque existe una palabra mayor. ¿Quién tendrá una palabra mayor que la de Dios? Yo. Ahí está el problema. Cuando yo me levanto con mi palabra sobre o por encima de la palabra de Dios, entro en desobediencia. Porque solo voy a obedecer entonces lo que considero mayor. Y si la palabra mía está por encima de la palabra de Dios, obedeceré a lo mío, pero entraré en desobediencia con Dios y el propósito de Dios quedará estancado. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos entendimiento sobre esta compuerta que puede frenar nuestra vida, el fluir de tu vida en nosotros, de esa vida abundante que es la desobediencia. Y Padre, yo te pido hoy que cada uno de nosotros, en serio, sin mirar al lado, ni al vecino, ni al esposo, ni a la esposa, ni al hermano, se ponga delante de ti, nos pongamos delante de ti y permitamos que esta palabra nos examine y que veamos lo que veamos, lo aceptemos. Porque puede ser que nuestra vida esté estancada justamente porque hemos preferido obedecer lo que creemos, lo que pensamos o lo que alguien dijo diferente a lo que tu palabra dice. Te doy gracias por este tiempo, bendigo a mis hermanos y creo que, como dijimos al principio de esta enseñanza, el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amados, eso se está poniendo cada vez mejor. Nos vemos el próximo domingo para seguir hablando de la vida abundante. Bendiciones.